Hermanos, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Yo les voy a invitar si nos ponemos en pie y vamos a empezar a alabar o vamos a iniciar este tiempo de alabanza al Señor. ¿Y cuántos se gozan en la presencia del Señor? ¿Cuántos le dan gracias por estar aquí en esta mañana? El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuántos le dicen a su alma, a sus emociones, a sus decisiones: bendice alma mía al Señor? Vamos a bendecir y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos permites estar aquí en este lugar para alabar y exaltar tu nombre, reconocer que solo tú eres Dios que hace maravillas, Señor. En esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo. Recibe, Señor, esta alabanza, Señor, que sea como un olor fragante a ti, Señor, en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor y vamos a gozarnos en su presencia. Dale más fuerte ese aplauso. Vamos a gozarnos. Vamos a alabarle y exaltarle. Levante de tu pueblo redimido.
estamos en tu presencia en esta mañana y queremos alabarte, queremos adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Adórale con todo tu corazón en esta mañana. Ríndele tu adoración, ríndele tu corazón. Cielo levanto a ti.
Vamos a dar un aplauso al Señor. Glorifícale con tus palmas en esta mañana. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Recibe toda la alabanza, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y vamos a dar el lugar a Moisés. El hermano Moisés va a dar la palabra en esta mañana. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición muy grande el poder estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues reciban un saludo de nuestro pastor y también a los hermanos que nos ven desde su casa a través del internet. También reciban un saludo de nuestro pastor. Y hoy hemos venido a meditar en la palabra de Dios. Así es que yo les voy a invitar a que leamos un pasaje, hermanos, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 5, 6 y 7. Segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Dice así, de esta manera, juntos leemos, dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Voy a invitarles a que hagamos una oración y vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia en esta tarde. Te damos gracias, Señor, primeramente por la vida que tú nos das y porque hoy podemos estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre. Pero también, Señor, hemos venido con ese deseo en nuestro corazón de escuchar tu palabra, de meditar en tu palabra, Señor. Y yo sé que saldremos bendecidos de este lugar porque tú estás con nosotros en este día. Padre, recibe toda la gloria y la honra hoy y siempre. Amén. Tomen su asiento. Hermanos, ¿alguien recuerda el estudio de hace 8 días? ¿Alguien recuerda cuál fue el estudio de hace 8 días? Estábamos analizando, ¿verdad?, los milagros que Jesús hizo. Y hace 8 días veíamos, hermanos, cómo es que había un hombre paralítico. Y era tanta la fe de sus amigos que cuando llegaron a ver a Jesús no pudieron entrar porque había una grande multitud. Y entonces, al no ver por dónde entrar a donde estaba Jesús, ¿qué hicieron? Dice la palabra de Dios que en el techo, ¿verdad?, abrieron un hueco y por ahí introdujeron a este hombre paralítico. Entonces el milagro sucedió cuando Jesús vio la fe de estos amigos y de este hombre, porque ellos decían y creían que Jesús podía sanar a su amigo. Y Jesús, hermanos, al ver esta fe de estos hombres, ¿qué hizo con este hombre? Lo sanó, pero también ¿qué hizo? Lo salvó. Este hombre recibió doble bendición. La primera es que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero después también le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre, hermanos, había recibido un regalo muy grande, que no solamente era la sanidad de su cuerpo, sino que era la salvación de su alma. Había recibido salvación. Y entonces, ¿qué es lo que seguía? Este hombre posiblemente llegó a su casa
le contó a su familia lo que había sucedido, pero este hombre decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya había recibido la salvación, ahora, ¿qué tenía que hacer? Y en esta carta, la segunda carta del apóstol Pedro, hermanos, vamos a analizar el tema o el título de este estudio es firmeza en nuestra fe. ¿Me pueden repetir conmigo? Firmeza en nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer después de que hemos recibido una salvación tan grande? ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a leer ahí en el versículo 1, que dice de esta manera. Versículo 1 dice así. Permítanme tantito. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tiene de Dios y de Jesús nuestro Señor. El apóstol Pedro, hermanos, escribe esta carta que no va dirigida a cualquier público. Esta carta la escribe a los creyentes, a los cristianos, a los que ya habían recibido una salvación tan grande como la de la que recibió el paralítico. Esta carta la escribe Pedro y les dice que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. En primer lugar, hermanos, tenemos que recordar cada día cuáles son las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Alguien me puede decir alguna bendición que ha recibido de parte de Cristo Jesús? ¿Alguien me puede decir? Salvación. ¿Qué otra bendición? ¿Perdón? Sanidad. ¿Qué otra bendición? Hemos recibido, hermanos, salvación. Y cuando nosotros recibimos salvación, en ese momento Dios puso en nosotros una fe. Y esa fe, hermanos, en Cristo Jesús nos llevó al perdón de nuestros pecados. Pero dice este pasaje, hermanos, que hemos recibido una fe tan preciosa que no debemos de descuidarla. Tenemos que estar firmes siempre en esa fe, en esa confianza en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, la recibimos al ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos condenados por todos los pecados que habíamos cometido. Había una condena que pagar. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz y dio su vida por nosotros, Él pagó esa deuda. Y entonces esa deuda que teníamos que pagar nosotros fue cancelada, fue pagada. Y entonces nosotros nos presentamos ahora delante de Dios justificados, libres de toda condenación. Pero esto ha sido por la justificación en Cristo Jesús. Versículo 2 dice que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Gracia y paz. Por gracia hemos sido salvos. Hermanos, nosotros no merecíamos la salvación. Nadie merecía la salvación. Pero el amor de Dios es tan grande, hermanos, hacia nosotros, que Él tuvo que mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y darnos salvación.
Dice la palabra de Dios, hermanos, que no hay justo ni aún uno solo sobre la tierra. No hay justo. Posiblemente tú conozcas a algunas personas que sean personas bien comportadas, con una vida moral excelente. Pero cuando tú ves a esa persona sin Cristo, dices, todo está bien, pero le falta lo más importante, y es tener a Cristo en su corazón. Por gracia hemos sido salvados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no tenemos que olvidar, para poder estar firmes en nuestra fe, no olvidemos estas bendiciones. Somos justificados, somos perdonados. Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. En el versículo 3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El Señor, a través de su poder, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para poder mantenernos firmes en nuestra fe y para que vivamos como Dios manda. Hermanos, ¿cuántos dan gracias a Dios por ese poder tan grande? Nosotros no podemos vivir como Dios quiere, hermanos, no podemos. Pero Él, a través de su poder, hermanos, nos ha concedido, dice, todas las cosas para que vivamos como Dios manda. Entonces, esto nos quiere decir que no tenemos ningún pretexto para no vivir como Dios manda. Tenemos que recordar también, dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Otra bendición más. Dios nos dio sus promesas, nos sacó de la corrupción del mundo y nos hizo participantes, hermanos, de su naturaleza divina. Nosotros antes de Cristo vivíamos en la corrupción del mundo. Vivíamos cautivos, hermanos, en la corrupción del mundo. No podíamos, hermanos, salir de ahí. No podíamos escapar de esa corrupción. Por más que usted quería portarse bien, no podía. Estaba cautivo, esclavo en esa corrupción. Dice Colosenses 3, 5 al 8, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto, que es enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Esta es la corrupción del mundo. Así vivíamos, hermanos, muchos, en los deseos de nuestra carne, en la impureza, en la idolatría. Pero cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando nosotros tuvimos un encuentro con Él, nos dimos cuenta que la vida que estábamos viviendo no era correcta delante de Dios. Y entonces, en ese momento, hermanos, dijimos, yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que me saque de esta corrupción del mundo. Y ahí estaba Jesús diciendo, yo ya pagué el precio por tus pecados. Yo soy el único que te puede liberar de esta corrupción. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Él nos hizo participantes, ahora a través de Cristo, de una naturaleza divina. Dice en Efesios 4:24, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El Señor nos sacó de esa corrupción del mundo. Ahora tenemos esa bendición de pertenecer a la naturaleza divina. Entonces, cuando nosotros somos parte de la naturaleza divina, ¿qué sucede, hermanos? Antes no podía yo amar, pero como he nacido de nuevo, como he adquirido esa nueva naturaleza de Dios, y como yo tengo a un Dios que sabe amar, entonces ahora tengo la capacidad para amar. Antes, en la corrupción del mundo, no podía perdonar a mis enemigos, no podía perdonar a aquel que me hacía mal. Pero ahora, en este nuevo nacimiento, ahora en esta nueva naturaleza, Él nos ha dado de su poder para que podamos perdonar. Ahora, en esta nueva naturaleza, hermanos, podemos vencer las tentaciones del mundo. A través de su poder podemos vivir de victoria en victoria, porque hemos adquirido la naturaleza de Dios. Ahora podemos tener mansedumbre, ahora podemos tener templanza, dominio propio, ahora tenemos amor, fe, porque ahora vivimos en la naturaleza divina, porque nacimos de nuevo, hermanos. Al ser adoptados como hijos de Dios, tuvimos un nuevo nacimiento y entonces adquirimos esta nueva naturaleza. Nuestras vidas están siendo transformadas cada día y entonces ahora tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios. Para mantenernos firmes en nuestra fe, tenemos que recordar estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. El segundo punto, si quieres mantenerte firme en tu fe, ahora tienes que añadir virtudes a esa fe. Tienes que añadir virtudes a esa fe. Y entonces Pedro dice a los creyentes, precisamente por eso, por los beneficios y las bendiciones que tú has recibido en Cristo Jesús, precisamente por esas bendiciones, ahora tienes que esforzarte por añadir a tu fe virtud. Dijimos que al recibir a Cristo en nuestro corazón, Dios puso esa fe en nosotros. Ahora, esa fe que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que añadir virtud. Y cuando hablamos, hermanos, de virtud, hablamos de excelencia, hablamos de pureza moral, hablamos de integridad. Eso es virtud. Hablamos de un buen comportamiento. Cuando teníamos la corrupción del mundo, no podíamos comportarnos, no podíamos ser buenas personas. Pero ahora, en esta nueva naturaleza, ahora tenemos que añadir esa virtud. Ahora tenemos que portarnos bien. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo acepté a Jesús, le entregué mi vida, los amigos me buscaban para irme a los bailes, pero yo tuve que añadir virtud, valor, de decirle a los amigos, ¿sabes qué? Ya no puedo ser igual que antes. ¿Sabes qué? Ya no puedo ir a esos lugares donde antes iba. Tenemos que tener esa virtud y ese valor para decir no a las cosas del mundo, hermanos. Tenemos que decir no a los amigos.
Yo recuerdo a un hermano que decía, hermanos, tenía muchos compadres. Y cuando era el día, llegaba la fiesta del pueblo, todos esos compadres llegaban a mi casa. Pero este hermano, cuando recibió a Cristo en su corazón y entregó su vida a Él y empezó a buscarle verdaderamente, me decía este hermano, a partir de ese día, yo tuve valor para decirle a todas esas personas que eran compadres, ¿saben qué? A partir de hoy ya no va a haber más mole en mi casa. Él había añadido virtud, valor. Él había decidido portarse bien. Él había decidido hacer la voluntad de Dios. El siguiente punto, a la virtud tenemos que añadirle entendimiento, que es conocimiento. Ya que decidimos cambiar de vida, tenemos que añadir conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento que se adquiere en una biblioteca, sino tenemos que añadir a nuestra vida, hermanos, conocimiento de la palabra de Dios. Tú y yo no podemos agradar a un Dios que no conocemos. Para conocer a Dios, tenemos que ir a la Biblia y tenemos que leerla, tenemos que meditarla. Tenemos que saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Tenemos que añadir conocimiento. Pero Pedro, hermanos, no animaba a los creyentes a tener conocimiento solamente los días domingos. Decía, ustedes tienen que añadir cada día conocimiento. Cada día tienen que leer las escrituras. Cada día tienen que conocer más la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para que no nos perdamos. ¿Cómo una persona va a saber cómo comportarse? Aquí vamos a aprender cómo debemos de comportarnos. ¿Cómo va a saber una persona cómo debe de vestirse? Aquí el Señor dice cómo vestirnos. ¿Cómo vamos a saber cómo hablar? Aquí en la palabra de Dios te dice cómo debes de hablar. Antes, en la corrupción del mundo, hablábamos con groserías, malas palabras. Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tú dices, eso no le agrada a Dios. Tengo que hablar ahora cosas que edifiquen, cosas que edifiquen a los demás. Entonces, en primer lugar dijimos, a la fe añadirle ¿qué? Virtud. Síganme. Y a la virtud tenemos que añadir conocimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento, hermanos, tenemos que añadirle dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, es la capacidad para no ceder a los deseos de nuestra carne. Es tener la capacidad de no ceder a la tentación. Cada día nosotros somos tentados de diferentes formas. Pero cuando hay templanza, cuando añades templanza a tu vida, vendrá la tentación. Pero tú tendrás la capacidad para decir no a la tentación. El dominio propio, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él tome control de nuestras vidas, que nos dé ese dominio propio para no ceder a la tentación. Hermanos, la tentación se encuentra en todas partes. No hay día que no seas tentado, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, o ya sea, hermanos, también en tu teléfono. ¿Cierto o no, hermanos? De repente estás viendo tu teléfono, las noticias, y empiezan a salir
propaganda y publicidad que no edifica. Y ahí está la tentación. Pero cuando hay dominio propio, tú vas a cerrar esas páginas y no vas a ceder a la tentación. Porque tú quieres agradar a Dios, porque tú estás leyendo la Biblia, porque tú quieres honrar a Dios, quieres agradarlo en todo lo que tú haces. No solamente tenemos que añadir dominio propio, al dominio propio, hermanos, tenemos que añadir constancia o perseverancia. Y es la capacidad para poder soportar las pruebas, las luchas, la enfermedad, todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida. Necesitamos perseverancia. Ser perseverantes. Que en los momentos de prueba, hermanos, nosotros sepamos que hay grandes promesas de parte de Dios, que el Señor no nos va a dejar solos. Él nos va a sostener con su mano derecha. No temas, porque yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos han pasado por luchas y por pruebas en estos días, hermanos? Muchos de los que estamos acá perdimos algún familiar. Y muchos le reclamaron a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Muchos no tuvieron perseverancia y le reclamaron a Dios. Se enojaron con Dios, abandonaron el camino. Pero los que hemos añadido perseverancia a nuestra fe, estamos aquí diciendo: Señor, sea hecha tu voluntad. Si así fue tu voluntad, amén, Señor. Pero yo te seguiré y me mantendré firme en mi fe cada día. Hermanos, a la perseverancia tenemos que añadir devoción a Dios. Esto tiene que ver con la consagración. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Tenemos que rendir nuestra vida a Dios cada día, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad. Él ya hizo todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos, hermanos, que estar dispuestos a honrarle, a tener cada día una comunión íntima con el Señor, a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva, Señor? Tenemos que añadir esa consagración, esa devoción a Dios, anhelar su presencia, tener ese temor en nuestro corazón, ese amor sincero hacia Dios. A esta devoción a Dios tenemos que añadirle también el afecto fraternal. Vamos a añadir afecto fraternal también. Tiene que ver con el amor entre nosotros como cristianos. Tiene que ver con una buena relación entre nosotros como hijos de Dios. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que mostrar misericordia. Tenemos que orar unos por otros. Yo sé, hermanos, que por la pandemia no podemos saludarnos como antes. No podemos darnos un fuerte abrazo como antes. Pero ¿sabe qué? Al menos de lejitos, en el pasillo: hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Y si usted ve que algún hermano que se sienta cerca de usted no vino, investigue su número telefónico y dígale: hermano, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Hermanos, yo doy gracias a Dios. Hay un hermano que cuando yo llego a faltar, que casi no falto, al siguiente día me llama y me dice: oye, Moy, ¿cómo estás? No te vi en la iglesia.
hace como un mes asistimos acá. Y el día lunes me estaba llamando este hermano, y yo doy gracias a Dios porque es un amigo para mí. No solamente es un hermano, es un amigo. Y luego me llamó: ¿cómo estás, Moy? Ese es el afecto fraternal. Si no nos podemos dar un abrazo, un saludo como antes lo hacíamos, al menos una llamada, hermanos. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? ¿Ustedes creen que nuestro pastor no necesite una llamada por ahí? Pastor, ¿cómo está usted? Pastor, ¿le puedo ayudar en algo? Voy a orar por usted. Ese es el afecto fraternal. Y por último, hermanos, tenemos que añadir al afecto fraternal amor. El amor que no busca lo suyo. El amor que no se envanece, que no es egoísta. El amor que perdona. El amor que tiene misericordia. Ahí en 2 a los Corintios, usted ha leído este pasaje en el capítulo 13. Allí nos habla acerca de este amor, cómo debe ser este amor. Y permítanme buscarlo. Perdón, tengo mala cita, hermanos. Ahí nos habla, tengo mala cita, perdón. Pero una de las cartas nos habla de cómo debe de ser el amor sincero. Primera, perdón, estaba buscando en segunda. Primera, dice de esta manera, sí es cierto. En el versículo 4 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tenemos que añadir al amor fraternal este tipo de amor. Y este amor va dirigido a nuestros enemigos. Tenemos que tener esa capacidad, hermanos, para amar aún a nuestros enemigos. No solamente a los hermanos de la iglesia, sino tenemos que amar también a nuestros enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero sin embargo, Él nos amó, hermanos. Él nos amó y nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados. Repasando entonces, hermanos, ¿qué tenemos que añadir a la fe? Virtud. Si repiten conmigo: a la fe añadir virtud. A la virtud, ¿qué dijimos? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué es? Perseverancia. A la perseverancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, amor fraternal. Y al final de todo, el amor hacia los demás. Dice en el versículo que sigue, mire cómo dice en el versículo 8: por estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Si nosotros añadimos estas cosas a nuestra vida, ¿sabe qué? Dice que seremos personas creyentes que den fruto. ¿Cuál es el fruto que hay en ti, hermano? ¿Es un fruto bueno o es un fruto malo?
cuando añadimos estas virtudes a nuestra vida, entonces dice que no vamos a ser personas inútiles e improductivos. Vamos a ser personas que llevan fruto. Dice el versículo 9 que también los que no las practican, los que no las añaden a su vida, dice que serán cortos de vista y ya no ven, y olvidan que han sido limpiados de sus antiguos pecados. Una persona que no está añadiendo estas virtudes a su vida no va a saber hacia dónde va, hermanos. No va a poder ver la gloria del Señor. Es corto de vista. No va a poder ver lo que Dios quiere para su vida. No va a poner sus ojos en las cosas de arriba, sino solamente las va a poner en las cosas terrenales. Pero una persona que añade estas virtudes sabrá quién es, hacia dónde va y cuál es la meta. Habrá una visión clara en su vida. Y termino el versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esfuércense todavía. Esfuércense todavía, porque si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Tendremos una fe firme. Estaremos agradando a Dios. No dudaremos de nuestra salvación. Yo no sé, hermanos, si usted a veces duda de su salvación. Dice, es que mi comportamiento no ha sido bueno. A veces he guardado rencor en mi corazón. Cuando ha venido las pruebas, las luchas, como que me enojo con Dios. Y llega un momento en el cual dice uno, si seré salvo o no seré salvo, ¿qué pasa conmigo? Una persona, hermanos, que vive estas virtudes, nunca va a dudar de su fe, nunca va a dudar de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque a través de estas cosas su fe se ha fortalecido aún más. Y sabe que un día, cuando llegue a la presencia del Señor, las puertas serán abiertas del reino eterno y seremos recibidos por Cristo Jesús. Y entonces se escuchará esa voz: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y goza de lo que he preparado para ti. Yo les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Y yo les invito, hermanos, a que hagamos una evaluación en nuestra vida. Hermanos, esta evaluación es personal. Yo sé, hermanos, qué virtudes faltan añadir a mi fe. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 14 dice: no es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No lo hemos alcanzado todo, hermanos, pero hoy
tenemos la oportunidad para levantarnos y decir: Señor, voy a añadir estas virtudes a mi vida. Pero también, si hay alguien que no está seguro de su salvación, porque quizás nunca ha hecho esa confesión de fe en Cristo Jesús, hoy yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, a que seas liberado de esa corrupción del mundo y que ahora seas parte de esa naturaleza divina, que seas parte del reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. Si tú me estás escuchando por internet, cierra ahí tus ojos donde tú estás y dile: Señor, yo necesito añadir estas virtudes a mi vida. Dile: Señor, yo necesito evidencias de que soy un hijo tuyo, Señor. Yo necesito de tu poder para vivir como tú quieres que viva. Dile: Señor, aquí está mi vida, Señor, la consagro a ti una vez más. Me rindo a ti una vez más, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor. Perdona mis errores, oh Dios. Hoy estoy dispuesto a levantarme y empezar una vez más. Hoy estoy dispuesto una vez más, Señor, a consagrar mi vida a ti. Hoy estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Dile: Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas, límpiame con tu sangre preciosa. Dile: Jesús, yo entrego mi vida a ti. Sácame de esa corrupción del mundo y hazme parte de tu naturaleza divina. Hazme parte de tu reino celestial. Dile: aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por esas bendiciones que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por esa fe que Él ha puesto en nosotros. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos. Alabado sea, Señor, hoy y siempre. Hoy y siempre. Aleluya. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado, Señor, palabra. Que nuestros corazones, Señor, quede, Padre, impregnado, Padre, todo el conocimiento, Señor, que hoy recibimos. Pero también queremos darte, Señor, la gloria y la honra, Padre, a ti. Queremos darte la ofrenda, Señor, te queremos darte los diezmos. Recíbelos, Señor, de los corazones agradecidos, Padre. Recíbelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.
fuerte ese aplauso al Señor. Glorioso día, hermanos, en que Él nos salvó. Vamos a ser despedidos y les esperamos el próximo domingo a las 11 del día, y la segunda reunión es a las 12:30 del día. Que Dios les bendiga. Cerramos nuestros ojos y nos despedimos. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Señor, vamos a salir de este lugar y rogamos que tu presencia nos acompañe. Ve con cada uno de nosotros, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea sobre todos nosotros y con todo tu pueblo, desde los 4 confines, desde hoy y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Buenos días.